Como dijimos anteriormente, la soja es una especie cuyo desarrollo responde a la temperatura y al fotoperiodo, siendo una planta de días cortos. Eh, Existe variabilidad genética en esta respuesta, por lo tanto se habla en soja de distintos grupos de madurez. Acá no hablamos como en maíz, que decimos ciclos cortos, ciclos medios, ciclos largos, sino que hablamos de grupos de madurez. Esos grupos de madurez tienen una determinada numeración y tienen adaptación a distintas regiones latitudinales de Argentina. Bueno, acá tenemos en este mapa remarcada el área en la cual se puede cultivar soja en Argentina, eh, desde las latitudes bajas a latitudes más altas. Entonces los grupos de madurez se van a ir adaptando a distintas franjas latitudinales, ¿eh? Es decir, los grupos más cortos en latitudes bajas y los grupos más largos en latitudes más altas. Así que en Argentina básicamente hablamos de grupos de madurez eh, que, como ya les dije, tienen distinta numeración. A su vez, esos grupos de madurez van a tener dentro de ese grupo subgrupos de ciclo más corto, medio y de ciclo más largo. Bueno, esto ya lo veremos con más detalle en filminas siguientes. Un aspecto sustancial del manejo del cultivo es determinar la estructura más adecuada para obtener el mejor rendimiento. Entonces, recordemos que estructura de cultivo es la combinación de fecha de siembra, el genotipo y el arreglo espacial que le vamos a dar. En lo que respecta a soja, la primera decisión de manejo de la estructura de cultivo tiene que ver con elegir el grupo de madurez que se va a sembrar en determinado lote, en función básicamente de en qué latitud estamos, cuál es la fecha de siembra estimada que le vamos a dar y qué calidad del ambiente tiene. Entonces estos tres aspectos forman parte de la primera decisión, que es elegir el grupo de madurez. Después, la segunda decisión sería elegir dentro de ese grupo de madurez un cultivar, un genotipo, y comprar ese genotipo. Comprar la semilla, que es algo que se hace bastante antes de la siembra del cultivo. Por ejemplo, ya en el mes de agosto, septiembre, tenemos que tener comprada la semilla para proceder a la siembra, que se puede realizar en los meses de octubre, noviembre, diciembre. Y acá, para elegir el genotipo, tendremos que ver, ya haber elegido el grupo de madurez y saber qué hábito de crecimiento es el conveniente. Tenemos que saber qué potencial de rendimiento tiene. Acuérdense que la variable más importante, al ser, digamos, la agricultura una actividad básicamente económica, es elegir algo que tenga un buen rendimiento. Y qué comportamiento sanitario tiene. Entonces tenemos que saber, digamos, en el lote que lo vamos a sembrar, si ya hubo una historia de realización del cultivo de soja, saber qué enfermedades son las más presentes. También sería importante saber qué tipos de malezas tiene ese lote, como para después elegir un cultivar que tenga alguna modificación genética que permite el uso de determinados herbicidas para poder controlar esas malezas. Y una tercera decisión, ya en el momento definitivo de siembra, cuando ya decidimos que
que en la cama de siembra tenemos disponibilidad de agua, tenemos la temperatura adecuada para sembrar el cultivo, en ese momento ya elegir qué distancia entre hilera le vamos a dar al cultivo y qué densidad de siembra vamos a utilizar. Uno de los aspectos fundamentales para decidir la estructura de cultivo es saber qué calidad de ambiente tenemos, si es un ambiente de baja calidad o un ambiente de alta calidad. Es importante entonces saber cuáles son las características abióticas, la disponibilidad de agua, el agua al inicio, el aporte por las precipitaciones, la presencia de napa freática que pueda aportar agua al cultivo, si se dispone de riego, la temperatura en cuanto básicamente al periodo libre de heladas, al periodo que el cultivo puede crecer sin ser afectado por las temperaturas, por las bajas temperaturas, aspectos edáficos como el relieve que determina la dinámica del agua, sectores de más presencia de humedad, zonas con menos presencia de humedad, la profundidad del suelo, ya que hay algunas situaciones en las cuales hay una tosca que está a escasa profundidad del suelo y limita el crecimiento de las raíces. Recordemos que la soja requiere profundiza, digamos, 1,5 metros a 2 metros de acuerdo al ciclo del cultivar. Tenemos que saber el nivel de nutrientes, básicamente cuánto al fósforo y al azufre, no así tanto al nitrógeno, ya que es una leguminosa que fija nitrógeno a través de simbiosis con Bradyrhizobium japonicum. Si hay salinidad en el suelo, también es importante saberlo. El agua útil máxima, o sea, la capacidad de almacenamiento de agua útil máxima del suelo ese, es un aspecto también importante para conocer. Y algunas características bióticas como presencia de inóculos, de enfermedades en el suelo, presencia de plagas y un aspecto sustancial que es la intensidad del malezamiento y con qué tipo de malezas nos vamos a encontrar. Acá a la derecha tenemos un mapa con algunas limitantes desde el punto de vista del suelo para el crecimiento del cultivo de soja. Así tenemos, por ejemplo, sur de Buenos Aires, zonas con presencia de tosca que limita el crecimiento de las raíces, zonas con presencia de napa freática muy elevada, lo que también limita el crecimiento de las raíces, suelos arenosos con baja capacidad de retención de agua, las zonas con alto nivel de estrés hídrico y zonas con suelos de tipo vertisol con alta presencia de arcilla, suelos, digamos, muy pesados que también pueden dificultar el crecimiento. Entonces, para hacer una clasificación grosera de los grupos de madurez, podemos decir que vamos a hablar del grupo de madurez cortos y del grupo de madurez largos. Los grupos de madurez cortos requieren acumular menor suma térmica y el fotoperíodo umbral por debajo del cual se acelera el desarrollo es más alto. Esto todo en relación a los grupos de madurez más largos. Requieren a su vez mayor stand de plantas, porque las plantas son de menor tamaño, menor altura, entonces requieren una densidad mayor, requieren ambientes de alta calidad, es decir, son muy susceptibles a condiciones de estrés, y un mayor control de lo que es malezas, plagas y enfermedades. La característica es que tienen menor vuelco, al ser plantas de menor tamaño tienen menor posibilidades de volcarse, son cultivares
que en general tienen menor calidad de semilla debido a que cuando se forma la semilla hay más temperatura y humedad en el ambiente, lo cual produce, digamos, afectación en la calidad. Estamos hablando de calidad como semilla, es decir, ese grano obtenido va a ser usado para sembrar al año siguiente otro cultivo de soja. Entonces, bueno, se puede ver afectado, digamos, la calidad de esa semilla en el caso particular de estos cultivares. Y otra característica es que desocupan temprano el lote, lo cual es muy importante. Si después de ese cultivo necesitamos, después de la soja, necesitamos sembrar otro. Los grupos de madurez largos tienen también, digamos, un particular requerimiento de temperatura y fotoperíodo. Para cumplir el ciclo requieren acumular mayor suma térmica que los grupos cortos, y el fotoperíodo umbral por debajo del cual se acelera el desarrollo es más bajo. Todo esto en relación a los grupos más cortos. Las plantas que se generan con estos grupos de madurez más largos son de mayor tamaño, mayor altura, por lo tanto requieren una menor densidad de plantas. Estos cultivares de ciclo más largo se adaptan a ambientes de menor calidad son también, por ese tamaño que tienen, son más susceptibles al vuelco. Tiene mayor competencia con malezas por su mayor crecimiento y son menos susceptibles ante deficiencias en el manejo del cultivo. Entonces, el grupo de madurez más corto, recapitulando, requieren ambientes de mejor calidad, y los grupos de madurez largos se adaptan mejor a ambientes de menor calidad. Analicemos más este tema de los grupos de madurez y su adaptación a distintas franjas latitudinales que hay en el país. Entonces vamos a ver que en la zona sur, el más sur de la región sojera argentina, vamos a sembrar grupos. El típico grupo adaptado es el grupo 2, en la siguiente el grupo 3C, o sea, son 3 cortos, en la siguiente franja los 3 largos, después vienen los 4 cortos, los 4 largos, los 5 y 6, después 7, y en la última franja latitudinal de Argentina, los grupos 8. Hay dos latitudes importantes y que nos van a determinar las 3 regiones sojeras en Argentina. Es en la altitud de 36 y en la altitud de 30. Por debajo de 36 vamos a tener la región pampeana sur. Entre 36 y 30 tenemos la región pampeana norte, y por encima de 30, o sea, 30 o menos, tenemos la región norte. Acá a la izquierda vamos a ver para cada región cuáles son las fechas de siembra o el rango de meses en que se puede sembrar el cultivo de soja, los grupos de madurez que se pueden sembrar y los meses de cosecha del cultivo. Eso lo vamos a ver para cada región sojera. Entonces, empezando por la región pampeana sur, la fecha, recuerden que acá en el sur el verano es más corto y al norte el verano es más largo. Por lo tanto acá se vean, vamos a poder sembrar 3 grupos de madurez: el 2,
el 3 y el 4. Y las fechas de siembra van a ir de octubre a diciembre. Las fechas de cosecha de marzo hasta abril. Es decir, acá se siembran grupos más cortos porque el verano es más corto. Entonces, si nos vamos a la región pampeana norte, acá los grupos de madurez que se pueden sembrar son del 3 al 6. Y las fechas de siembra van a ir de septiembre a enero. Es decir, tenemos 5 meses en los cuales se puede sembrar el cultivo, 4 grupos de madurez, y la fecha de cosecha del cultivo se extiende desde febrero hasta mayo. Va a haber 4 meses en los cuales se cosecha el cultivo. Si pasamos a la región norte, vamos a ver que los grupos de madurez que se pueden sembrar pueden ser del 4 al 9. Es decir, hay 6 grupos de madurez que se pueden sembrar. La fecha de siembra puede ser desde agosto hasta febrero, o sea, 7 meses, y la fecha de cosecha desde enero a junio, hay 6 meses. Sigamos analizando por región sojera los grupos de madurez que se pueden sembrar, en qué fecha y qué condición ambiental tiene que tener el lote para su adecuado rendimiento. Entonces, vamos a ver que la fecha de siembra se puede extender desde mediados de octubre hasta fines de diciembre. Dijimos que vamos a poder sembrar de los grupos 2 hasta los grupos hasta un grupo 4 largo. O sea, del grupo 2 3, 3 medio, 3 largo, 4 corto y 4 largo. Los 2 y 3 corto, que serían de todos estos grupos de madurez, serían los que menor ciclo tienen y que todos corresponden a un hábito de crecimiento indeterminado. Esto ya lo vimos en clase pasada. La fecha de siembra va a ser desde mediados de noviembre hasta fines de diciembre, y la calidad del ambiente requerida es muy alta. A medida que vamos sembrando grupos más largos, vamos a ver que la fecha de siembra se puede anticipar. En este caso podemos hacer noviembre hasta mediados de diciembre. En el caso del grupo 4 corto, desde fines de octubre, todo noviembre, y los grupos 4 largo, desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre. Y a medida que vamos aumentando el grupo de madurez, la calidad requerida del ambiente es más baja, digamos. Dicho de otra manera, a medida que sembramos grupos de madurez más corto, las siembras se hacen más tardía y la calidad requerida del ambiente tiene que ser cada vez mejor. Veamos qué pasa en la región pampeana norte. Vamos a ver que acá los grupos de madurez que se pueden sembrar son del 3 al 6. En los dos primeros casos, o 3 y 4, son todos cultivares de grupos indeterminados. Y en el grupo de madurez 5 tenemos algunos que son indeterminados y otros determinados. Y en el grupo de madurez 6 también tenemos algunos indeterminados y otros determinados. El mes que ofrece mejor calidad del ambiente en esta zona es el mes de noviembre. O sea que siembras en este mes hacen que el cultivo transite su ciclo en las mejores condiciones ambientales.
Por lo tanto, ya lo hemos estipulado anteriormente, los grupos de madurez más cortos son los que requieren mejor calidad del ambiente. Por lo tanto, en este mes lo vamos a utilizar para un grupo de madurez 3. También el grupo de madurez 4 requiere una alta calidad del ambiente y puede ser sembrado desde mediados de octubre hasta fines de noviembre. El grupo de madurez 4 es el grupo de madurez que más se siembra en esta región pampeana norte. Si adelantamos la fecha de siembra o atrasamos la fecha de siembra con respecto a noviembre, ya sería conveniente sembrar grupos de madurez 5, y si todavía la retrasamos o la adelantamos más, ya podemos sembrar grupos de madurez 6. ¿Por qué? Y esto se hace en ambientes de calidad más baja. O sea, el grupo 5 va a requerir se adapta mejor a ambientes de calidad media-baja, y el grupo 6 se va a adaptar todavía a ambientes de más baja calidad con respecto a los que se adapta el grupo 5. El hecho de anticipar la siembra, o sea, hacerla en mes de mediados de septiembre hasta fines de octubre, determina ambientes de calidad no alta, dado fundamentalmente porque la temperatura son no óptimas para el cultivo de soja, es decir, no va a producir la muerte del cultivo, pero sí va a disminuir el metabolismo del cultivo, por lo tanto puede afectar el crecimiento. Entonces acá se prefieren grupos de madurez que sean más largos, va a ser un ciclo más largo, para compensar la falta de crecimiento en siembras muy tempranas. Y si sembramos más tarde, esto va a hacer que el ciclo, por su respuesta a la temperatura y al fotoperiodo, el grupo de madurez 5 va a tener un ciclo más largo, por lo tanto se va a adaptar mejor a una siembra tardía. Y el grupo de madurez 6 ya se utiliza en ambientes de muy baja calidad, y también en siembras ultra tempranas o en siembras ultra tardías. Bueno, en la región norte vamos a poder sembrar del grupo de madurez 5 al grupo de madurez 8. En este caso, en esta zona, los mejores ambientes para el cultivo se van a dar con siembras en los meses de septiembre y octubre. Por lo tanto, para este tipo de siembra, vamos a elegir los grupos de madurez más cortos, adaptados a esa franja latitudinal, es decir, el grupo de madurez 5. Si la calidad del ambiente disminuye o la fecha de siembra se retrasa, vamos a ir recurriendo a cultivares de grupo 6, ya sea indeterminados o determinados, cultivares de grupo 7, también que pueden ser indeterminados y determinados, o cultivares del grupo 8, ya en el caso extremo de una siembra muy tardía y de muy baja calidad del ambiente. Entonces, la primera decisión que tenemos que tomar es la de elegir el grupo de madurez, y eso lo vamos a hacer en función a qué latitud está el lote, cuál va a ser la fecha de siembra estimada y qué calidad de lote tiene, si va a ser una alta calidad, media calidad, baja calidad. Eso tiene que ver con básicamente el agua, la fertilidad del suelo. Entonces, de acuerdo a eso, lo que vimos en la filmina anterior, vamos a elegir el grupo de madurez.
Ahora, ya tenido definido el grupo de madurez, vamos a elegir el genotipo. Y para elegir un genotipo podemos recurrir a productos producidos por distintas empresas semilleras. En este caso particular, esto es el catálogo de soja de la empresa Nidera para el ciclo 2020. Así como tenemos Nidera, hay otras empresas importantes, digamos, en este rubro de producción de semillas de soja. Entonces, analizando el catálogo de Nidera, que presentamos en la primera parte, está en esta filmina. En la filmina siguiente se muestran otros productos de soja de esta empresa. Entonces vamos a ver acá que la empresa esta ordena en este cuadro los distintos genotipos que hay, empezando por el más corto de todos, que es este 2632, que son generalmente genotipos adaptados a zonas, a la zona más sur de producción de soja. Por ejemplo, acá supongamos que vamos a sembrar un grupo 4, en la decisión, sembrar un grupo 4. En esta empresa tenemos estos 4 cultivares, 4309, 4611, 4619 y 4955, como oferta por parte de la empresa. ¿Bien? Entonces, acá en el cuadro nos van a ir detallando algunas características. Por ejemplo, lo que es la tecnología. ¿Qué tecnología tiene incorporada la semilla? Básicamente todos los cultivares de soja tienen incorporado el gen RR, el cual, digamos, permite el uso del glifosato como herbicida. Después puede tener la característica STS, lo que lo hace resistente a las sulfonilureas, herbicidas, digamos, que se utilizan para determinado tipo de malezas. Y algunos cultivares pueden tener la característica IPRO, que sería intacta, es decir, tienen incorporado el gen BT, el cual permite el control de lepidópteros, que son plagas muy importantes en el cultivo de soja. Bueno, al tener esta característica, se utilizan en menor cantidad los insecticidas. También vamos a tener características como el grupo de madurez a la cual pertenecen. El ambiente recomendado para cada uno de estos cultivares. El hábito de crecimientos, si es indeterminado o determinado. El ciclo, generalmente el ciclo del cultivo a R1, es decir, al primer flor, o a R8, que sería la madurez del cultivo. Generalmente, digamos, los valores que presentan acá tienen que ver con donde está ubicado los campos de experimentación de este semillero, es decir, en Venado Tuerto. Por lo tanto, esto hay que tomarlo con pinzas, porque puede variar sustancialmente si lo sembramos en otras zonas del país con distinto régimen térmico y fotoperiódico. El color de flor, que puede ser púrpura o blanco. El peso de 1000 semillas. Estamos hablando siempre, digamos, de valores que se obtienen en esos campos de experimentación en la zona de Venado Tuerto. La altura de las plantas. Fíjense que la altura, en general, a medida que va aumentando el ciclo del cultivo, el grupo de madurez, las alturas tienen una tendencia creciente. Otro aspecto que analiza esta empresa es el comportamiento frente al vuelco, que puede ser, bueno, los clasifican excelente, muy bueno, bueno, y el comportamiento sanitario, la tolerancia o resistencia a enfermedades como fitóftora y como mancha ojo de rana. El catálogo continúa en esta filmina y van a ver que van a tener grupos de madurez 5, 6, 7 y 8.
Una vez elegido el grupo de madurez y haber elegido un cultivar, hay que comprar la semilla y tenerla preparada para el día de la siembra. El momento de siembra en principio lo estima, pero después puede ser que en la práctica se adelante o se atrase con respecto a lo que habíamos estimado. Entonces de acuerdo a eso puede variar el arreglo espacial. En principio el objetivo del arreglo espacial es lograr un índice de foliar que maximice la captura de radiación solar, es decir, un índice de foliar crítico al inicio y durante el periodo crítico. De esa manera se maximiza el crecimiento del cultivo en esa etapa en la cual se está formando el número de granos, es decir, el componente de rendimiento que más se relaciona con el rendimiento. Las distancias en trileras más utilizadas en soja pueden ser, la más utilizada es 52 centímetros, pero se puede sembrar hasta 26 centímetros, en algunas sembradoras se puede utilizar 40 centímetros y también se puede hacer siembras a 70 centímetros, pero lo más común es 52 centímetros. Cuando, por ejemplo, en la zona pampeana norte, la distancia de 52 centímetros es la más utilizada, y en la región pampeana sur podemos llegar a sembrar los grupos de madurez más bajos con una distancia en trileras de 26 centímetros. Y en la región pampeana, en la región norte, donde se siembra un grupo de madurez 7, 8, podemos incluso apelar a siembras con una distancia en trilera de 70 centímetros. Entonces, a medida que aumentamos la distancia en trileras, eso se va adaptando a cultivares de un grupo de madurez mayores que alcanzan mayores alturas. Y los cultivares de grupo de madurez más bajo se siembran con distancias en trilera menores. En cuanto a la densidad de siembra, vamos a decir que la densidad de siembra óptima es la que permite una adecuada captura de radiación en el periodo crítico, como lo dijimos anteriormente. Esa densidad no permite que se vuelquen las plantas, reduce la incidencia de enfermedades y asegura una adecuada inserción de las vainas inferiores. Pero tiene que ver con que si la densidad de siembra es muy baja, las ramificaciones inferiores generen vainas con granos que están por debajo de la altura de inserción de corte, de la barra de corte de la cosechadora. Entonces uno debería evitar esa situación. Recordemos que la soja es una planta que tiene una alta plasticidad a la densidad de siembra, porque tiene una capacidad de compensación importante a través de un mecanismo de ramificación y la generación de frutos por planta. Si tenemos una densidad óptima, reducimos la densidad con respecto a la óptima, la planta va a generar más ramas o más frutos por planta. Y si la densidad de siembra es superior a la óptima, las plantas van a ser más chicas, van a tener menos ramificaciones y menos frutos por planta. Es decir, tiene una capacidad de compensación muy importante. Existe, digamos, para las determinadas combinaciones de genotipo y ambiente, un rango de densidades que por debajo del cual se producen disminuciones en el rendimiento y por encima del cual en general no hay una disminución marcada de rendimiento, porque están actuando los factores de compensación.
la planta, el cultivo compensa en cierto rango, un rango amplio de densidades, pero por debajo ya de ese rango óptimo hay un punto en el cual ya la planta ya no produce compensación y por lo tanto disminuye su rendimiento. El rango de densidades que se utiliza en soja está en el orden desde las 20 plantas por metro cuadrado a 30 plantas por metro cuadrado. Las mayores densidades generalmente se van a asociar a los grupos de madurez menores, que producen plantas de menos ciclo y menor tamaño, y las densidades de 20 plantas por metro cuadrado. Esto está asociado a los grupos de madurez mayores, que producen plantas de mayor tamaño.